Hola, soy Guadalupe Trejo. Y yo soy Ale Salcido. Y juntas somos de Mente Financiera, donde te enseñaremos cómo puedes llevar una buena educación financiera. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? A la gente que nos escucha y que nos ve vía Facebook, bienvenidos a su programa de Mente Financiera. Hoy, la verdad, con un super mega tema. La verdad es que tuvimos ahí la suerte que nos pudiera dar otra cita y otro programa seguido. Armando, ¿cómo estás? Ale, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes todos los martes. Doblemente gustosa hoy porque estás con nosotros, Armando. Y pues espero que les guste la información que nos trae. Sí, bueno, antes que otra cosa, presentarlo, Ale. Con todo gusto, es Armando Núñez Iragorri, es presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Construcción, Delegación Morelos, más conocida como CEMIC, que todos la ubicamos más como CEMIC. Y qué gusto que estés con nosotros, Armando. No, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que pudiste venir y que obviamente que estuvieras seguido el programa con el de la semana pasada, porque la verdad es que todos nos quedamos picadísimos en toda la información que tienes, toda la información que sabes, y obviamente queremos saber muchísimo más. Y estábamos platicando la semana pasada de cómo afectan nuestras finanzas los desastres naturales, y algo que sí tenemos que tomar en cuenta es obviamente la construcción, el tipo de construcción, el acercarte, lo comentábamos la semana pasada, acercarte con profesionales y todo. Y bueno, hoy sí tenemos un profesional en cabina, ¿no? Gracias. Sí, pues a mí me gustaría empezar por leerles una pequeña definición de qué es un desastre natural, porque igual y todos asociamos siempre como el tema del sismo, ¿no? Uh-huh. Como que siempre decimos desastre natural, sismo o agua. Y la verdad es que hay un poquito más. Desastre natural o catástrofe natural hace referencia a enormes pérdidas de materiales y vidas humanas ocasionada por eventos o fenómenos naturales, que pueden ser terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, incendios, entre otros. Entonces, para que tengamos como bien definido, que obviamente desastre también está vinculado a pérdidas materiales y humanas. Sí, obviamente el tener una pérdida, yo creo que independientemente ya sea humana, material, todo también implica en la cuestión financiera, ¿no? Claro. Ahora, esto nos repercute muy, muy complicado. Y aquí algo que me interesa mucho es que sí tenemos que tener el acercamiento con un profesional, porque obviamente el profesional va a cuidar todos estos aspectos de en cuanto a la construcción, ¿no? De que no haya cuestiones de incendio, o sea, previendo todos estos fenómenos naturales, ¿no es así? Así es, así es. Sí, fíjate que, bueno, hay muchos desastres. Aquí en Morelos padecemos de terremotos, tenemos un volcán muy cercano, ese también puede ser un riesgo, aunque también tenemos unas ventajas, por ejemplo, inundaciones, pues es muy difícil por las barrancas aquí en Cuernavaca especialmente, pero bueno, el resto del estado no tienen todo eso. Entonces sí, hay que estar muy al pendientes, hay que estar vigilando siempre cómo están nuestras propiedades, todo que sean resistentes, que en cuestión de fuego, bueno, más en industria o en comercio, hay que poner todos los sistemas antiincendio, hay que proteger siempre porque uno nunca sabe, ¿no? Cuándo pueda pasar algo así. Claro, y en el caso, por ejemplo, de construir, a mí me llama mucho la atención de construir una casa. Por ejemplo, sí hay, no es nada más de que digas, ok, es que yo, por decir algo, mido 1.50 y yo necesito que, no sé, el apagador, esto esté más bajito. No, hay ciertas medidas, ¿es correcto? Sí, es correcto, y fíjate que eso es la parte que le toca a los arquitectos. Ajá. Ellos diseñan los espacios para que uno, cuando llegue a su casa o llegue a un negocio o llegue a cualquier cosa, te sientas cómodo. Precisamente un apagador, que levantes la mano y siempre esté a la misma altura, las manijas de la puerta a cierta altura, ese tipo de cosas, las ventanas, la iluminación, eso se encargan los arquitectos. Okay. Justamente que pero eso platicábamos, ¿no? En caso de un capricho, ¿eso podría implicar algún riesgo? Sí, bueno, sí, normalmente eso es la otra, ¿no? Sí, me ha tocado de repente con los clientes, sí, que yo les llamo casas de capricho, que son casas que no son lo común, ¿no? De alguna manera, pero de repente hay unos caprichos que tú dices, ay, qué miedo tener esto aquí dentro de mi casa, ¿no? Ahí es donde entramos los ingenieros, ¿no? Okay. Normalmente los arquitectos siempre nos proponen algo que a veces es muy difícil lograrlo calcular y construir. Ellos lo diseñan muy bonito, una maqueta se ve muy padre, pero a veces sí
sí se necesita la ingeniería a veces, ahí es donde nos complementamos unos a otros. Ok, ahora, eso que comentas de sí se requiere la ingeniería, a mí se me gustaría que a lo mejor de manera muy sencilla, Sí. no sé si está ¿Sí bien se puede? la pregunta, no, la pregunta es básicamente ¿qué es lo que hace la ingeniería? O sea, ¿qué hacen ustedes como ingenieros? ¿Realmente se la pasan haciendo cálculos, miden el terreno y calculan exactamente? Las vigas de acero, No, ¿no? exacto. Como toda esa O parte sea, se ¿qué es imagina uno. exactamente lo que ustedes hacen? Mira, los ingenieros más que nada construyen las obras como de infraestructura, por ejemplo, carreteras, puentes, presas, ese tipo de obras. Son obras un poco más grandes, Ujú, pero también a la hora de hacer un cálculo, por ejemplo, un edificio. ok. Un edificio ya requieres un tipo de cálculo ya más especializado para abaratar costos, para lograr con una estructura buscar la óptima para lograr algo más económico, pero muy resistente y que resista sismos, ese tipo de construcciones. Ya sea habitacionales o comerciales. De comercial, de Hospitales, industria, de todo. industria, Sí, ok. es más el cálculo, más los números. Ahí Porque a entra el cálculo y los veces, números. Ajá. sí, te avientas unas columnas muy grandes y a lo mejor no es lo óptimo para un edificio, por ejemplo. También cuando está muy sobrado también es muy malo. Un edificio, por ejemplo, se diseña para que en caso de un sismo y que rebase el sismo, o sea, a lo que estuvo calculado, que no se caiga de inmediato, sino que fracture y empiece a fluir el metal la varilla o el metal de lo que esté hecho, Oh. para que la gente alcance a salir, por lo menos una hora más o Wow. menos que dure, y es cuando pues ya Que digo, se se me Pero colapsa. viene hasta a la eso se mente, calcula, wow. Sí. sí, se me vino a la mente la cuestión de las Torres Gemelas, Ajá. que bueno, Sí, obviamente fue la claro, más parte o de, menos, como una ¿no? hora. Y Sí, sí, tardó más o menos lo que comentas, una hora y sí, media para lograr en evacuar. caer básicamente las torres, ¿no? Y Pues, fíjate que cuando, por ejemplo, no contratan un arquitecto o un ingeniero, que un albañil, no, pues el albañil lo ha hecho. Normalmente el albañil por miedo le mete más varilla. ujú. Y eso es muy malo porque se hace muy rígida la estructura. Entonces llega un temblor muy grande, falla y la varilla se debe de estirar y caer poco a poco. Cuando Ok. está excedido, se rompe y se cae. Entonces ya no te Wow. dio tiempo de Interesante. salir. Ok. Entonces Fíjate a que veces otra- es algo muy mal entendido. Sí, Ujú. porque uno pensaría que reforzando está mejor y es al No es contrario. siempre, no siempre. Debe estar muy bien diseñado, muy bien calculado. Y lo mejor es que desde el principio se diseñe toda la propiedad. Luego hay gente que la avienta un segundo, tercer Ujú. piso y ahí es cuando... Ujú. Sí, hemos visto memes que de empezamos. repente están Ya así sé. chiquitas y luego más largas y luego más sí, grandes. Y exacto. sí aguanta, ¿no? Que finalmente sí es la idea, se puede proyectar desde un principio, aunque solo construyas una Sí, planta, sí se ¿no? puede, Pero sí ya se puede. está calculado para lo que tienes en Obviamente futuro. la cimentación pues va a salir más cara porque pues, necesita estar bien reforzado. Ujú. Entonces te avientas 2 pisos, pero cuando quieres aventar otros 4, te lo avientas después, pero lo caro es la cimentación en realidad. Ujú. Entonces, Y sí. también otro tema particular. A ver si. Regresamos aquí a Demente Financiera con este super tema tan interesante que estábamos platicando de, ay, sí, yo quiero mi terreno con una alberca y una casita y todo, y de Sí. repente no puedo hacer ni alberca, ¿no? Así es. Y ¿sabes qué pasa mucho con las vistas, no? Que de repente ya sea barranca o montaña o ese tipo de suelos, que dices, es que aquí tienes una vista increíble, qué miedo, uno que no sabe en el tema de la construcción. Sí, yo tengo un amigo precisamente que hizo una alberca cuando estábamos en la preparatoria, muy pegada a la barranca, la alberca sin ningún diseño, así se la aventaron con un albañil. Obviamente vino un temblor, un desgaje del cerro porque no había un muro de contención deteniendo toda esa tierra y pues nadie se quedó la alberca, la mitad se quedó ahí volando, ¿no? No, a mí lo que me llama la atención y de todo esto es que obviamente todo esto nos cuesta dinero. O sea, Claro. el no tener Sí, y es un caro. asesor, o sea, y es caro. O sea, es Mucho muy, más muy caro que contratar un asesor. Sí, Exacto, es muchísimo más caro. así es. Y obviamente a toda la gente que nos escucha, si estás pensando en emprender, si estás pensando en crecer, si ya tienes la casa, digamos, el terreno, no te avientes, decir, ah, sí, aquí ya voy a poner, ¿no? La oficina, porque aparte de todo, somos buenos, porque me incluyo, somos buenos para decir, pero se ve bien, está, Sí, claro. está firme, se ve muy firme, ha aguantado temblores anteriores y los más fuertes los ha aguantado, entonces está firme, ¿no? Sí, Pero no sabe realmente cómo está por dentro. así es. O lo que es comentábamos, ¿no? Que de repente dices, es mi primo, es mi amigo o es pariente de, y ya construyó 3 casas y las hizo padrísimas, ¿no?
Sí. Ay, Pero la no cara es de... arte, No Si sabía estuvieran cómo. aquí, si estuvieran aquí en cabina, la cara de Armando es así de dolor de Y no hagan eso, y ¿no? pasa mucho, Sí. pasa mucho, ¿no? Sí, eso es muy común, es muy común. Sí, sobre todo de que son recién egresados o casi, porque también la experiencia es muy importante. Claro, Sí. claro. Sí, no todo en la escuela, en la vida vas aprendiendo más. Obviamente, muy reforzado con los estudios es muy importante, pero la experiencia te va abriendo las puertas, vas viendo, vas conociendo, te vas perfeccionando y especializando. La gente que también sigue estudiando es muy importante. Ahorita que platicas de las especialidades, por ejemplo, ¿qué especialidades hay en ingeniería para las más comunes, ¿no? Que la gente Sí. ocupa o debería Mira, ocupar? en la ingeniería son muchísimas. Unos hay especialistas en hidráulica que se Ujú. encargan de todos los tubos de agua, los drenajes, las plantas de tratamiento, ese tipo de obras, Ujú. las presas. Hay otros que se dedican a carreteras, son ingenieros en vías terrestres, a carreteras, autopistas, caminos, esa es otra especialidad. Ahí están los estructuristas que se encargan especialmente en diseñar y calcular todo ese tipo de obras y se van especializando o en carreteras o en puentes o Ujú. en cosas. Hay otros que, por ejemplo, yo me dedico más a la edificación, Ok. entonces es otro tipo de especialidad, entonces todas son muy diferentes, todo va abarcado y sí son alrededor como una de 10 áreas más o menos. Wow. Wow. Sí. O sea, no es nada más también, hay que fijarse en eso. Sí. Ay, es que soy ingeniero. Ajá, ¿ingeniero en qué? Sí, es Y como los dice- médicos, ¿no? Ajá. Hay el médico general o el médico ya que es un pediatra o que es Ujú. alguien, un oncólogo. Y igual así. sí te da una idea, pero no es un Sí, especialista. y normalmente no te metes en otras áreas, es tu área. Ujú. Entonces, es lo mismo, aquí en la ingeniería civil es esto. Sí, Y porque fíjate, en la cuestión de las finanzas, yo no lo había como dimensionado de esa manera porque pues para nada es mi área. El tema, por ejemplo, de una carretera. También si no está bien diseñada, Exacto. si no está bien trabajada en números, como Sí, no decíamos dura. ahorita, pues por eso luego hay tantos también accidentes que a lo mejor no son desastres naturales como tal, pero cómo afectan al bolsillo de los gobiernos, por ejemplo. Claro, y de las propias personas, ¿no? En el Así caso es. de vas manejando, o sea, ya te hace una afectación tremenda, ¿no? Tema puentes, tema carreteras, o sea, todo eso que es otra área, pues es lo mismo, ¿no? Así es. Te llega a afectar, pero bueno, ahí tienes que tener muchísima precaución, ahí sí es la cuestión de la precaución. Y luego también, digo, no es por nada, pero también por eso de repente hay baches, hay, ¿no? Están todas boludas Sí, claro. las carreteras o Sí. las mismas calles, ¿no? Sí, también es otro tema muy interesante porque, por ejemplo, una carretera la puedes construir de concreto o de asfalto. Y unos dicen, no, pues es mejor la de concreto y otros te dicen, no, es mejor el asfalto. Por ejemplo, el asfalto te dura 5 años y el de concreto te dura 10. Tú dirías, es mejor la de concreto. Sin embargo, el asfalto es flexible, entonces los camiones, los coches van pasando y la carretera es el que absorbe el movimiento. Ujú. En cambio, la de concreto, la que absorbe el daño es tus amortiguadores, tu coche en Wow. sí. Y nosotros porque va así de rebotando. igual. Siempre, es que Sí. uno siempre cree que la de concreto es lo Ajá. mejor, Y otro ¿no? muy importante es el ruido. Tú vas en una calle de concreto o en una carretera de concreto, el ruido del coche con la fricción de las llantas lo estás escuchando y afecta todo el ambiente. Contaminación. Y en cambio en el de asfalto no. Y incluso muchas Entonces- veces nos atrevemos hasta a criticar Sí. a las autoridades, ¿no? De que de repente dices, es que ¿por qué no meten de una vez concreto hidráulico Sí. en lugar de asfalto para que no lo estén haciendo cada rato, ¿no? Ujú. Y además cuando la tienes que reparar, la de concreto la tienes que demoler completa. La de asfalto no, la vas reencarpetando o le vas Wow. después de cierto tiempo y la vuelves a tirar. ¡Wow! Hoy Sí, aprendí algo. ahí depende, porque Sí. a veces cuando se tardan mucho en darle mantenimiento, se daña ya la base y la subbase que lleva abajo de la calle o de la carretera. Entonces ya tienen que, ahí sí, volverla a hacer nueva. Ujú. En cambio, Wow, cuando le vas qué dando interesante. mantenimiento siempre es más económico. Por eso es que de repente vemos grietas en puentes, en Sí. las calles, ¿no? Vemos grietas y decimos, es que está mal hecho, ¿no? Sí. Así como en nuestra casa, ¿no? Hay Es veces que que está sí, mal hay hecho. veces que sí. ¿No? Sí. Está mal hecho y decimos, bueno, es que están las... Pero realmente es también por los cálculos, ¿no? Que le Sí. ponen a... O luego arreglan la calle y te das cuenta, van a arreglar la calle y está el bache. Y al poquito tiempo ya está otra vez. Lo Ujú. vuelven a arreglar y otra vez y otra vez. Hay que buscar el por qué está ese bache. Claro. Normalmente es un tubo de agua o un drenaje roto por abajo, que por abajo te está provocando problema. Ujú. Normalmente nada más vuelven a pavimentar. Entonces,
hay que hacer bien los estudios, hay que hacer bien el trabajo. Wow. Eso está muy interesante porque incluso esto podría decir la gente, oye, ¿esto qué? ¿Cómo me afecta en mis finanzas? Claro, No, o sea, ya hombre. lo comentó en la cuestión del cuidado de tu coche y incluso si llegas a algún lugar a comprar y todo, también tienes que fijarte en eso porque a lo mejor te va a salir más caro, suponiendo que es una casa en condominio, ¿no? O sea, tienes que ver cómo está la infraestructura para llegar a tu casa, esa calle para llegar a tu casa en condominio. Tienes que ver por qué, porque a lo mejor después van a tener que cooperar todos para arreglarla, ¿no? Así es. Y dices, bueno, es que hay más barato. hay muchas cosas que se suman en la cuestión económica con un tipo de desastre de esta magnitud, ¿no? Sí. Porque simplemente hay un mal cálculo de una autopista, como estamos comentando, y está cerrada, no sé, 3 meses por reparación. De alguna manera el deterioro que también tiene tu propiedad por eso, ¿no? Porque a lo mejor el paso es diferente, el tiempo que haces de un lugar a otro es distinto, o sea, implica muchísimas cosas, el transporte, la gasolina, o sea, muchísimo. La Sí. plusvalía. La también. plusvalía, Una calle ajá. mal hecha, que al rato está llena de baches, pues te afecta también al valor de tu propiedad. Sí, o Está sea, cañón. realmente hay que tener mucho, queremos que soñamos y obviamente no ponerle dinero, ahora sí que dinero bueno al que, malo, ¿no? que de Ujú. repente nos puede salir más caro, efectivamente, ¿no? Al malo. La verdad es que eso sí es muy, muy interesante. Y de las ramas me interesa mucho también, ¿hay alguna que sea de ingeniería en eléctrica, por Sí, ejemplo? claro, también va muy diseñado. Normalmente, bueno, depende de la construcción, un arquitecto en una casa te lo puede diseñar muy bien, Ujú. un edificio, un ingeniero civil, y también están los ingenieros electromecánicos, Ok. que ellos se dedican más a este tipo de Cuando de escuchamos diseñar ya todo. electromecánicos nos imaginamos un mecánico común y Sí, corriente. normalmente. No es por nada, Con ¿no? cables. Y con cables o a un electromecánico que arregle el coche, por ejemplo, ¿no? Sí, Por no es decir, decir, ¿no? el ingeniero electromecánico es parte también de lo que estudia, motores, todo, Oh, pero ok. mucho de lo que diseñan es ahora sí que el diseño del tendido eléctrico, de las cargas, todo. Obviamente en un tema más industrial, ¿no? Sí, Sí, claro. sí, o en un edificio ya grande, Ujú. sí es muy importante que entren ellos para No, y aparte te voy a calcular. decir qué tan importante es esto también. ¿Por qué? Porque incluso hay ciudades que, por ejemplo, te dicen, no se permiten los cables, ¿no? Colgando, Ujú. sino tienen que ser O subterráneos. desarrollos también. ¿no? Ujú. Ajá, o desarrollos, exacto. Y luego de repente dices, ay, es que aquí está bien bonito, ¿por qué no se ven los cables? Así es, sí. ¿No? Y obviamente, pues, esa es obra de un ingeniero electromecánico, ¿no? Sí, también los ingenieros civiles. Ahí, Ok. ahí vamos de la mano. Ah, ok. Sí. Entonces, sí es así como decir, estoy en mi casa, ¿no? Y a lo mejor la carga que pusieron desde la calle hacia mi casa no es la óptima, ¿no? O el tipo de cable que está no me está dando. Digo, apenas tuvimos un caso de que no estaba el cable correcto y entonces quemaba aparatos, focos, Sí, por un grosor refrigerador de cable. por el grosor y de repente Sí, por decir, ay, es bien que importante. van a meter esa parte y eso nos hace perder dinero y muchas veces nosotros en nuestra casa no sabemos, decimos, es que hay mucha descarga, esta zona es de mucha descarga, ya se me descompuso el micro, ya se descompuso la tele, ¿no? Por las descargas que hay, pero realmente es como de más a fondo esto, ¿no? Sí. Qué interesante, eso no Luego lo en una sabía. clavija, ¿no? Metes un montón de conexiones, ahí tienes. Que al ¿Sabes? rato es un Sí. problema porque puedes ocasionar un corto y al rato hasta la casa se puede quemar. Y hablando del tema de finanzas, también hay algo que muchas veces perdemos de vista. A nosotros nos pasa con el tema de los paneles solares, pero lo perdemos de vista. Nosotros presentamos una cotización, por ejemplo, de paneles solares y llegan 3 más abajo de nosotros, ¿no? Y entonces tú dices, híjole, o sea, voy a competir con estas, pero hay que revisar bien, porque a mí me pasó, te digo, con una cotización de estas, que el material que usas en tu cotización y las otras 3 que son más baratas, nada que ver. Nada que ver. En un tema de construcción es Es lo mismo, ¿no? igual el cable, por ejemplo. Hay marcas, hay productos de calidad, hay otros que no tanto. Entonces sí es bien importante, que, sobre todo el cable. Sí. Se calienta un buen cable, se te resiste, a lo mejor se quema, pero no te provoca un incendio. Ujú. En cambio un cable muy chafa, pues obviamente se derrite el plástico y Sí. empieza a hacer cortes por todos lados. Y Eso que, está perdón. cañón, no.
Eso la verdad es que está muy, muy interesante, pero vamos a regresar porque ahorita yo quiero platicar contigo sobre el tipo de material y qué es como lo más económico y lo más resistente para la casa, porque ya hasta me dan ganas de construir mi casa. Con esto regresamos. Estamos aquí de regreso, me encantaría que todos ustedes pudieran estar tras bambalinas. Sí. Tenemos que obviamente ir a estos cortes, pero está muy muy interesante y sobre todo también divertida. Platicábamos antes de irnos, obviamente, de que esta parte de que todo está diseñado, ¿no? Y me sorprende mucho porque obviamente, bueno, no sé si ustedes radio escuchas ya lo sabían, pero una que es humilde servidora no lo conocía. Y eso de que obviamente esté mapeado todo, la verdad es que sí me sorprende. Y nada más sería, no sé, tú me dirás, ¿será el colmo que esté mapeado todo y que esté por formulitas todo? ¿Sí es así? No. No, ¿Tanto lleva no? su cálculo. Ok, yo sí, dije no. es bueno. el mismo cálculo, pero se hace con diferentes revisiones. O sea, Okay. le metes el espectro de sismo de cada lugar y ahí Ajá. es donde ya te da la cantidad de acero que necesitas, si resiste, no resiste. Ok, y es como un estándar. Porque, te pregunto por qué, porque en las aseguradoras, obviamente cuando tú llegas a asegurar tu industria, llegas, sí. que bueno, que es el ramo que manejo, llegas obviamente es más caro, ¿no? En la costa, ¿no? Sí. Y obviamente es... La construcción también. La construcción también. Sí. Entonces es más caro en la costa, es más caro en la Ciudad de México. A lo mejor, como comentábamos, tras bambalinas, en Monterrey es más barato, ¿no? El seguro tanto de la industria y esto. Pero obviamente es por esa razón, por los análisis que ya hay sismológicos también, ¿no? Así es, sí. Se hace un estudio completito, se lleva un historial de todos los terremotos que han pasado en los últimos, no sé, 60, 70 años, perdón, ahorita no traigo el dato bien, Ajá. pero sí es más o menos como 70 años llevamos un registro Nunca me donde obviamente cuando un terremoto como los que hemos tenido rebasan, se tiene que volver a recalcular, se revisan los reglamentos y va de nuevo. ¡Wow! Entonces, ¡Qué sí, interesante! Sí, Oye, ya hemos estado platicando de alguna manera, a lo mejor un poquito más de sismos, porque pienso que es lo que más nos ha pegado como tal, como desastre. Y a lo que más le tenemos miedo, creo que todos los mexicanos. Pero, por ejemplo, en los lugares donde hay playa, donde están cerca del mar, también hemos tenido ciertos desastres, huracanes, y supongo que también, digo, yo ahorita lo comento porque me acuerdo de mi prima que vive en La Paz, y que con cierta regularidad tienen el tema de los huracanes, y entonces hay que reforzar y hacer también cosas distintas. Sí, para se hace otro diseño también por viento. Bueno, se hace en todos lados, pero precisamente en una zona como... Las aseguradoras lo llaman vientos tempestuosos. Ajá, eso. Tempestuosos. Porque estás de acuerdo que es otro tipo de construcción y de diseño, y tienen que tomar en cuenta otras cosas para sentirte en un hogar, oficina, etcétera, seguro, industria. Oye, qué miedo que haya, no sé, ahorita aquí nos va aprovechando el experto, qué miedo que estés en una ciudad donde haya mucho viento y que todo el edificio sea de cristal. Te puede diseñar, fíjate, se puede diseñar. Hasta se me encinó la piel. Es que lo vemos en las películas, de repente que salen y salen los cristales volando y sale la gente así, bueno, no sé, es muy ya se puede diseñar también con el vidrio, claro, ya hay albercas de cristal ahí flotando, o sea, ya hay muchas cosas ya, hay que obviamente implican más lana, ¿no? Sí, claro, sí, sale más caro, pero a veces lo estético también pero es si como en mente financiera no hay problema. No hay problema, aquí sí se puede. Presupuesto, ¿no? Sí se puede. Pero me llama mucho la atención lo que dices, porque por ejemplo, en la Ciudad de México, obviamente al no haber ya espacios tan grandes, verdes, ¿no? O tantas áreas de esparcimiento, exacto, al aire libre, obviamente han habido hoteles en la Ciudad de México que incluso te venden tu Day Pass, ¿no? Sí. Y te dicen, tienes el Day Pass y puedes disfrutar de la alberca, ¿no? Y todo esto está obviamente elevado, ¿no? Sí. Y el peso del agua también influye, no es tan fácil. Es que es otra cosa. Incluso en tu propia industria, en tu propia casa, no es tan fácil decir, en la azotea voy a poner una terraza, ¿no? O en la azotea voy a poner mi roof garden de la oficina porque ahí voy a hacer mis reuniones, ¿no? O sea, no es tan fácil también construir en la azotea, ¿no? No.
Y mira, hay también un error que mucha gente comete. En los edificios, sobre todo los viejos, deciden poner el archivo muerto en la azotea. Es tener un peso inmenso en la punta y obviamente le provocas más movimiento al edificio, en un caso un sismo, y es peligroso. Normalmente el peso muerto debe de ir el archivo muerto debe de ir en una azotea, o en el primer piso, ¿no? Que no le generas una carga excesiva al edificio para... Wow, mira, también qué interesante. Sí, se debe para la diseñar gente para que tiene lo que industria. sea. Sí, para lo que va a ser en realidad. Y por ejemplo, Armando, ya sea un arquitecto o un ingeniero, o sea, a lo mejor es un poco tanta mi pregunta, pero ahorita dije, tú estás acostumbrado a construir Ciudad de México, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Y resulta que te vas a Cancún, que a lo mejor ahí sí es una zona con más peligro de agua, ¿no? Sí. Huracanes, ese tema. Sí. ¿Es igual construir o sí No. necesitas tener cierta experiencia, cierta expertise en... Sí, hay que en investigar otro bien las tipo de- zonas. Ahora sí que donde llegas a construir debes de investigar bien todo. Desde que, por ejemplo, en Monterrey, que decíamos, allá no tiembla, Ajá. entonces no es necesario tan reforzado. Queda con el diseño de sismo, pues pasa. Pero también debes de revisar temperatura. Ok. Por ejemplo, el calor de Monterrey con el frío de Monterrey no es lo mismo. Aquí a Cuernavaca, que tenemos un clima increíble, ¿no? Claro. En Cancún Pero están fíjate qué huracanes. importante, porque a lo mejor mi primo es arquitecto y se viene un mes acá de vacaciones a construirme la casa y no es el adecuado, Así es. Me queda claro. ¿no? Podría ser- Que no es el adecuado. Mira, yo tenía un ejemplo Qué bueno que no tengo primos ingenieros ni arquitectos. en la escuela me lo ponían, que un arquitecto y ingenieros, bueno, una constructora en realidad, se fue a Mérida a construir. Empiezan allá, construyen y hacen los departamentos chiquitos de interés social. Pues no se vendían, los bajaron de precio y no se vendían. ¿Y qué pasaba? Que allá mucha gente, sobre todo el nivel bajo, duerme en hamaca. O sea, hasta ese grado. Y no cabía la hamaca. Entonces, pues no se vendía. No ¿Qué cabía la tal? mano. Sí, claro. Y algo tan sencillo. Sí, algo tan básico, ¿no? Wow. Pero es no conocer la zona. No Entonces conocer siempre tu hay que buscar mercado, a alguien claro. local, alguien que tenga la experiencia en el lugar. Es muy importante. Ya no fue tan tonta mi pregunta. Yo no Sí. soy ingeniero, pero también tengo un ejemplo. Sí, A ver, Sí, cuéntame. el de los cuéntame. 3 cochinitos. No, ¡Ah! Pues sí es cierto. Claro. Para pues sí. cerrar con todo este programa. Soplaré y soplaré. Claro, soplaré y Casaré, soplaré. O jugaré. sea, en los 3 cochinitos uno construye, ¿no? ¿A poco Sí, no? claro. De paja, Sí, claro. el otro construye bien firme y el otro ya no me acuerdo de qué construye, Cierto, ¿no? cierto. Pero los 3 cochinitos no saben, o sea, no son ingenieros, no se acercaron con un experto, entonces construyeron como pudieron y obviamente llegó el lobo, el huracán, el incendio, lo que tú Sí, quieras. claro. Y se llevó sus casitas. Y con O sea, eso, no me y voy con a dejar eso- Y con eso sus finanzas. Y con eso sus Se llevó finanzas, sus ¿no? finanzas, ¿no? Sí, todo. sí. La verdad, súper interesante, ¿eh? O sea, muchas sea, sí. muchas cosas que ni siquiera se me habían Sí, ocurrido. hay que De los 3 hay que conocer cochinitos, todo. supongo yo. Sí, por supuesto. Eso fue lo que mayor aprendizaje me trajo. La verdad es que, bueno, no sé. O sea, Pero me cuando reí lo mucho estaba y eso alivió mi diciendo, alma. Cuando estaba comentando eso, pues sí, o sea, la verdad es que parece chiste, pero es algo que No, pasa muy por común. Sí, supuesto. sí, es bien importante. ¿Y sabes qué es lo que ahorita que lo comentas me genera más, no sé si risa o preocupación? Que desde ahí tenemos los ejemplos y no los seguimos, ¿no? Porque justamente esos cuentos existen como moraleja. Por ejemplo, en este caso, construye firme, haz lo correcto, etcétera, y ni porque desde chiquitos nos los dicen, lo aprendemos. ¿En Sí. serio? Sí. No, en serio, es como esa parte complicada de Exacto. toda la vida nos los dicen y no. Pues sí, Nos pero hacemos bueno, caso. yo espero que con esto todos nuestros radioescuchas se acuerden cuando vayan a construir de este programa y de todo. Armando, muchísimas gracias, pero platícanos antes si te pueden encontrar, si tú das ¿Dónde? asesoramiento, cómo, dónde y obviamente toda la información. Sí, claro, acérquense a la cámara, ahí en la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, pues están todos los especialistas, están todos los, ahora sí que depende de qué vayas a construir, ahí tenemos de todo tipo de especialidades, hay empresas que se dedican a una cosa, otros a otro, entonces se va buscando y se puede recomendar con quién, o si, bueno, obviamente si yo puedo, pues con muchísimo gusto. Y la verdad es que como un mortal no se te ocurre acercarte a la cámara, a mí me encantan este tipo de entrevistas y de programas, porque justo puedes bajar esa información a la gente, ¿no? Tú dices, ay, ¿cómo voy a ir yo a CEMIC para algo de mi casa?
o de mi Ujú. oficina. Y pues ahí están los expertos, ¿no? Sí, porque Ay. luego muchas veces quieres encontrar a alguien que te asesore, que lo cheque, que lo vea. Está después de un temblor y dices, ¿qué hago? ¿Esa grieta será? ¿No Ujú. será? ¿Está? ¿No? ¿Estarán seguros mis trabajadores? ¿No estarán? Y obviamente, pues ahí están los expertos, ¿no? Y piensas en- que es más caro además, ¿no? ¿Qué tal si ahí Híjole, a no me veces dejan entrar, ¿no? lo barato sale caro. Exacto. Creen que se están ahorrando y al final terminan pagando más. Exacto. A veces nada más en la pura construcción terminan pagando más que si hubieran Ujú. contratado a un ingeniero o un arquitecto. Y luego cuando vienen las desgracias, es cuando Ujú. te das cuenta que perdiste todo. Y que dice Por mamá, ahorrarte vienen algo. los ayes, ¿no? Ajá. Hubiera hecho. Ujú. Así es. ¿Y el teléfono de la cámara o con quién se podrían dirigir? Los teléfonos de la cámara son 777-311-3663 al 65. Ok. Son los teléfonos de ahí donde nos pueden localizar. O directamente en Gustavo Azcárate, número 200. Es donde estaba antes el Hospital de Niño, Ajá. enfrente. Donde Ok. está la farmacia de ahí del Parres, Ajá. al ladito de la farmacia del Parres. Ahí nos localizan. Ah, perfecto. Muy bien. La verdad es que súper interesante el tema, me encantó. ¿En redes sociales no están ustedes tampoco? Sí, es cemic.org.mx Y Semic Delegación Morelos. y Cemic Delegación Morelos. Un gusto, muchísimas Sí. gracias que estuviste el día de hoy con nosotros. No, Te mucho agradecemos gusto, que con te mucho hayas dado el Interesante y espacio. divertido programa. Gracias, Sí, sí. sí, Sí, porque sabemos que estás muy ocupado. Muchas gracias. No, con Muchísimas gusto, con gracias. muchísimo gusto y gracias por la invitación. Y ya saben aquí la gente que conoce y ya lo conocen más y ya conocen más a la cámara y obviamente prevengan de Sí, desastres, sí. sus finanzas y obviamente todas sus pertenencias. Ale. Pues encantada como siempre. Nos vemos el próximo martes con otro tema interesante. Y nuevamente gracias Armando por estar con nosotros. No, con mucho gusto. Gracias. Gracias a nuestro productor en cabina, Rafa, siempre atento, siempre dándonos las indicaciones y nos encanta compartir Y con pendiente él. de los temas. Sí, pendiente de los temas. También a nuestro equipo de redes sociales, Joshua y Marco, hoy aquí en Demente Financiera. Muchas gracias y obviamente a todos ustedes que nos escucharon. Nos vemos el próximo martes. Gracias, hasta luego. Pues vamos. Confianza. Ah, perfecto. Y ya Entonces, lo vamos programando. Sí, te escribo y ya me dices. Sí. Regresamos aquí a Demente Financiera con este tema. Ay, ya, bueno, ya hasta quiero, tengo ganas de construir bien. Ay, sí. Con alguien. Con alguien bien, ¿no? Pero, oye, esa parte que se me quedó, esa pregunta que se me quedó ahí ahorita en el tintero, es para obviamente no tener que gastar, ¿no? Invertir bien en una casa y no tener que gastar posteriormente en todas estas cosas, ni en el temblor, o sea, estar segura de decir, voy a dormir tranquila porque está bien construido, ¿no? Lo hice bien. ¿Qué materiales serían los ideales para poder construir mi oficina, mi casa? O sea, ¿qué sería lo ideal, no? Mira, es mucho, depende del gusto y también el bolsillo de cada Sí, quien. el presupuesto. Sí, el presupuesto. Porque hay gente, bueno, ahorita está muy de moda con estructura de acero. Ujú. Entonces, si vas a construir 1 o 2 pisos, pues es más porque se vea bonito o diseñado así, que en realidad que te convenga. Ahora, un edificio, si te lo quieres aventar de concreto, te va a salir más caro porque te tardas mucho más en construirlo. Ujú. Entonces, es mucho, depende de qué vas a hacer. Ahora sí que ahí se recomienda, oye, te conviene hacerlo de concreto, te conviene hacerlo de acero. Ahora sí que es muy al gusto del cliente y del presupuesto que tenga. Y por ejemplo, si yo te dijera, yo tengo el presupuesto, no me importa. Como dicen los clientes, presupuesto abierto. Presupuesto abierto aquí, aquí en Demente Financiera fluye la lana, no hay problema y voy a construir mi casa y mi negocio, ¿no? ¿Qué me recomendarías? Pues, mira, si es una casa, normalmente, bueno, por economía podría ser de tabique, Ok. incluso hasta de bloque, hay unos que lo hacen. Ujú. Yo recomiendo más el tabique por la temperatura, sobre todo aquí en Cuernavaca, Ok. es más térmico. Ok. Pero ahora sí que sí es por gusto hacerlo, esos modernos, así que tienes unos volados increíbles. Dobles alturas, sí, sí, claro. y que no veas ninguna columna, ahí te recomiendo el acero. Ok. Entonces, Mm. sí, si no tienes bronca, pues adelante. Y yo no Ok. sé Dale, si en uso. este tema va de la mano, porque seguro les ha pasado a cada quien en su área, que la gente tiene la idea que puede hacer su contabilidad sola, Sí, claro. ¿no? Y aparte Hacienda ayuda un poco con sus comerciales de hazlo tú solo, ¿no?
que puede vender y comprar casa solo, que puede construir solo, y porque te ahorras una lana. Pero a la larga tienes un problema con Hacienda y en cuánto te sale resolverlo, o no sé si tú puedes resolverlo, ¿no? Caso inmobiliario es el mismo y caso construcción es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Porque si vas a construir una casita, un localito, o un caserón o un edificio, pues siempre tienes que asesorarte. Sí, claro. Así es. Sí. Y es bien importante saber de todo. Por ejemplo, platicamos Sí. hace rato de que un arquitecto llega y por tener la obra, por quererlo hacer, porque a lo mejor él necesita el dinero, se avienta a construirte la casa sin permisos, sin seguro social y sin todas esas cosas, que porque te va a salir más barato. Sí. Al fin y al cabo, cuando la quieras vender, ahí es donde vas a tener, te van a pedir los permisos y te va a caer el seguro social y vas a tener que pagar multas, recargos y... uf. Ahí, ese tema, qué bueno que lo tocas, porque ahí entramos los tres, literalmente. Sí. Ahora sí que Sí. el público tiene aquí el panel abierto De expertos. de expertos, ¿no? Así, porque sí, realmente, o sea, por ejemplo, en la parte de arquitectos, diseñadores, etcétera, todo lo que tiene que ver con la construcción, de repente dicen, vamos a hacer este condominio, ¿no? Sí. Y el arquitecto y el ingeniero dicen, sí, lo vamos a hacer, ya hay que empezar los permisos X, ¿no? Y el contador dice, pues sí, no importa, o sea, empiezan a construir porque yo no sé de eso, de esos permisos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo llega el Seguro Social y el contador dice, oye, pues qué onda, préstame, ¿no? Los permisos y dice, no, pues ya también que entra el inmobiliario para la preventa, ¿no? O sea, todavía ni siquiera sabes cómo va a estar. Sí, Y lo a van a ver, permitir. hagan una demuestra. Y entonces Además, con la demuestra de que vendemos. venga toda la gente y que digan, este es el de muestra, pero así va a quedar su casa, ¿no? O su edificio, ¿no? No, y además se empiezan a vender. Y empiezas a vender. Sí. Ese es un ¿No? tema, digo, comentábamos ahorita tras bambalinas y que tú que estás en la construcción lo sabes de sobra, que mucha gente entra al constructor, hay inversionistas, hay un poquito de todo, porque puede ser desde una casa que tú tienes el terreno y yo tengo a lo mejor la lana y nos juntamos y la construimos, puede ser un condominio, pueden ser mucho tipo de obras que empiezan a trabajarlas tras la barda, construyen y a la hora que ya quieres vender, los permisos no hay forma, Sí, ¿no? no salen, o sea, Sí. no hay factibilidad de agua, no hay permiso para tantos pisos o para tantas casas y se vuelve de verdad un caos resolverlo y un dineral lo que se tiene que pagar por tratar de evitarte los primeros pagos de los De permisos. regularizar. De ¿no? regularizar. Pero sí, No ese es es lo un mismo problema. hacerlo nuevo que regularizar, ¿no? Así es, mucho no, más caro siempre, ¿no? Y ahí ya luego entra la corrupción, entra mil cosas para tratar de rescatar tu proyecto y la autoridad lo abusan. Hay unos que sabemos que luego andan queriendo abusar porque te ven que ya estás comprometido. Y que Entonces, incluso en sí. ese tema más vale la pena acercarse a los profesionales, porque si desde un principio tú sabes que por ejemplo había un cliente que quería poner una escuela, si desde un principio tú sabes que en esa casa no te van a dejar poner una escuela, pues igual hay mucha gente sin escrúpulos que yo por vender la casa pues la vendo y ya es tu bronca si te dan permisos o no, ¿no? ¿No? Y ahorita que tocas ese punto es muy importante porque también luego quieren poner una escuela en una casa. Sí. No es el mismo diseño. Una escuela debe de resistir todos los sismos, todos los desastres, porque Mira. las escuelas se vuelven Y es bien albergues. común. En caso de un derrumbe o en caso de un temblor, lo último que se debe de caer son las escuelas y los hospitales. Sí, igual el sistema de energía, de luz, o sea, no puede faltar. Oye, qué interesante esa parte Sí, de los desastres saber de a dónde eso. correr, ¿no? Hasta en tu cuestión de protección civil, si hay una escuela más cercana, oye, ¿sabes Sí. qué? Corre, si no nos encontramos, corre a la Siempre y escuela cuando más, tengas ¿no? la confianza Sí. de que está Bien bien construida, hecha, ¿no? porque Sí, como dices tú, si normalmente. es una casa y la hacen escuela, pues ya valiste. Sí, ¿no? claro. Si te fijas en las escuelas de gobierno, llevan un color en especial, ese es como Sí. un símbolo en caso de guerra, también hay, ya saben que esos son, Sí, porque son lugares que no pueden atacar. cada vez que entra una, y te digo porque nosotros manejábamos estancias infantiles en la parte de seguros, y obviamente cada vez que cambiaba sexenio, cambiaban el color de todas las estancias, ¿no? Porque Sí. iban conforme a los logos nuevos del gobierno. Sí, Pero sí. qué interesante. De acuerdo del partido político que Exactamente, estuviera ¿no? ganando. Pero sí que interesante. Y ahora ya no pasa, ya te has fijado que ya son los mismos colores. Sí, tienen que ser del Sí. mismo color las escuelas. Y obviamente Qué estas tienen que interesante. tener cierta estructura muy firme, ¿no? Sí. Yo también me dedico también a construir escuelas. Cuando llego a las primeras escuelas de gobierno,
me topaba con varilla de pulgada y cosas que yo decía, bueno, está sobradísimo. Y ahí ya en las capacitaciones que dan a través de la cámara se capacita precisamente para poder tener una certificación para poder dedicarte a esto. Entonces ahí es donde fuimos aprendiendo que, oye, aquí no, el diseño es por esto, ¿no? O sea, es para que nunca le pase nada a una escuela. O sea, sí es bien importante. Y luego hay constructores que le bajan la varilla para algo y ahí luego vienen los problemas que en el colegio sabemos, ¿no? Ya lo vivimos. Justamente me leíste, ahora me robaste las palabras de la boca, literalmente, porque justamente estaba yo pensando en eso, porque ahora entiendo todo el relajo el por qué se hace todo el relajo por la escuela que pasó, ¿no? Sí, porque eso nunca debió de haber pasado. Sí, obviamente eso te habla de falta de honestidad, de corrupción, de que se hicieron las cosas choquísimas. Así es. Digo, me queda claro en ese sentido y también el caso del ABC, de la guardería de ABC, exacto. ¿no? Sí, no puedes estar junto a un polvorín, ¿no? Sí, como dices, es algo que de cualquier forma no debió haber sucedido. Sí, no, nunca. Hay los reglamentos de construcción te marcan todo eso. No puedes tener una escuela al lado de una gasolinería, no puedes, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, por el riesgo, el peligro que puede pasar. Y el hospital es en el mismo caso, ¿no? Sí, es el mismo caso. No se puede, o sea, ahora sí que, imagínate si se cayera un hospital en un derrumbe. O sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde lo llevas? Y obviamente el tipo de construcción, por poner entre comillas, es más caro, porque obviamente lleva una salvedad distinta, ¿no? Mucho más caro. Pero tanto en escuela como en hospital debe ser una construcción es mucho más caro, pero tiene el porqué, ¿no? Debe de resistir todo. Entonces, literal, ahí sí, contra todo, o sea. Contra todo, sí. Ahora, en esa parte, digo, ahorita que estamos platicando de estructuras que resisten todo, yo la única estructura que conozco que resiste todo es la Latino, ¿no? Ahí va. ¿No? O sea, es la única que está certificada incluso, porque cuando está súper bien diseñada lleva años y que cuando tiembla se mueve para como se tiene que mover, ¿no? La Latino de Ciudad de México. Ah, sí, la Latino Ciudad de México, la de aquí se cayó, la de Cuernavaca se cayó, pero Latino Ciudad de México, y es impresionante realmente. Yo los invito a que si no han ido a la Latino, suban al mirador de la Latino. Es una hermosura, es impresionante, pero sí, realmente dices, ¿en qué momento me da miedo que vaya a temblar esa caer? No, es la más segura. Ah, ok, no sé qué. Y que además, ¿cuántos años tiene, no? Uf. O sea, me refiero porque ahora a lo mejor ya hay muchos avances, ya hay descubrimientos, tecnologías nuevas, ¿no? Pero ¿esa cuántos años tiene? Sí. Y aparte es una zona muy sísmica, ¿no? Y otra, no es lo mismo construir, por ejemplo, aquí en Cuernavaca que en Acapulco. Claro. Es mucho más caro en Acapulco porque aparte de los sismos, obviamente es mucho mayor allá, se tiene que diseñar con eso, es mucho más acero y todo, y sobre todo el concreto, pues está expuesto al agua, ¿no? Al mar, a la brisa. A la brisa. Entonces hecho, todo eso se te corroe todo. De hecho, lo que te iba a decir, de hecho las casas, el mantenimiento de allá no tiene nada que ver con el mantenimiento de aquí, o sea, ahí se echa a perder todo. Sí. Herrerías, aluminio, tuberías, todo eso, ¿no? Sí, y ve los terremotos, y ahí sigue Acapulco. Y obviamente en Monterrey, que nunca tiembla, pues es mucho más económico construir en Monterrey que construir incluso que aquí en Cuernavaca o el Distrito Federal. O sea, también eso tienes que pensar de acuerdo a tus finanzas. Sí, se calcula de acuerdo también al sismo, ¿eh? Hay todo un historial ahí para poder porque tienen que... eso es lo que te preguntaba yo en un principio. Yo me los imagino a ustedes sentados y así con sus visor y estar viendo sus mapas de dónde van a construir, ¿no? Y estar viendo... ¿hay algún mapa en este sentido de tipo de suelos para determinar? Porque la verdad es que México es muy amplio y muy diverso en la cuestión del clima, etcétera, etcétera. Pero ya me están diciendo que tengo que cortar y regresar. Siempre me quedo con la emoción aquí. Regresamos.